Y una vez que estamos más o menos al tanto de lo que es una función de transferencia, de lo que es un sistema lineal, de lo que es la respuesta de un sistema lineal, volvemos a la unidad número 3 y vemos cómo se puede generalizar el concepto de función de transferencia. El profesor Pailo lo salteó, no sé si a propósito o porque no lo quiso dar a nosotros, no sé por qué, pero bueno, lo salteó y ahora volvemos sobre él. Así que pueden bajar ese archivo, función de transferencia para las ecuaciones dinámicas con Octave, que vamos a ver hoy. Y además, esta ecuación es dinámica con Octave, y además este archivo TXT, donde les he subido vínculos web. El problema, Lorena, ahora te digo a vos, que cuando hicimos esta carpeta, no contemplamos la posibilidad de poner vínculos web. Ah, mira. Claro, acá no hay ninguna posibilidad de poner un vínculo web. Sí, sí. Entonces, bueno, dámelo a agenda para ver de poder revisarlo y qué podemos hacer al respecto. ¿Sí? Claro, lo he tenido que subir como archivo TXT, si bien, bueno, ahora podemos. Te digo, cuando yo subo las clases al link, en realidad yo copio el link del YouTube y me los pega como vínculos web. El tema es que me pega también la imagen. Entonces extiende muchísimo la pantalla, por eso yo le quito ese hipervínculo justamente para que, no, claro, no queden, sino esto tendríamos como montones de imágenes entre medio, pero en lo que es la parte esta sección sí, pero en la carpeta capaz que no, porque es para subir archivos, entonces tendríamos que ver qué agregar otra cosa para eso, ¿sí? Ya me lo anoto para ver qué solución le podemos dar. Claro. Bueno, vamos a buscar dónde está la posibilidad de hacer co-host. Entonces buscamos participantes. Ahí está. Listo, Lorena. Genial, gracias. Bueno. Decía que el tema que nos convoca hoy es modelización de sistemas dinámicos utilizando este método, el método de elegir variables de estado, elegir de manera que se pueda representar el estado de un sistema, luego ver las ecuaciones en forma matricial, ver qué significa cada una, y de ahí despejar la función de transferencia. Para eso les he puesto dos vínculos web, para ver, digamos, la parte teórica, uno de Wikipedia directamente, y uno de un libro de un profesor de la Universidad de Valencia. Hice clic con el botón derecho y me pidió 40 euros. Así que, bueno, directamente le subí el vínculo web y ustedes hagan lo que puedan, porque yo 40 euros en este momento no puedo pagar. Si bien es un libro muy bueno, bastante completo, ya vamos a ver por qué, se los digo, incluso tiene muchos capítulos, nosotros necesitamos solamente el capítulo número 1, la presentación del tema. Les cuento, este tema, teoría de control moderna o modelización mediante variable de estado, es una materia, se llama control 2, donde el profe Laboret, el profe Pedrón y demás dan clase en la Nacional. Entonces nosotros vamos a ver una sola unidad. Una presentación, una introducción al tema, los conceptos fundamentales. Y la particularidad de que este método se puede aplicar a un sistema lineal invariante en el tiempo con una entrada y una salida. Bueno, ese es nuestro objetivo hoy. Ver un poquito la presentación y ver un ejercicio sencillo que lo tienen también en el cuadernillo y que lo pueden hacer con Octave. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? ¿Algo que quieran
decir respecto del parcial o ya empezamos? Largamos. Vayan pensando entonces cuándo quieren el parcial. Ahí dice Axel el 22 y bueno, fui el último. Marcos el 29 y el resto prefería el 5. Por lo menos de los que respondieron. Elías, Sofía, Tomás, Carolina, Belén, Santiago. Bueno, ya, después veremos, ¿sí? Voten entre ustedes y me avisan la semana que viene. Entonces, comenzamos la clase presentando la modelización de cualquier sistema en el espacio de estados. ¿Por qué digo cualquier sistema? Porque hasta ahora los que estamos viendo son sistemas lineales invariantes en el tiempo. Son sistemas que se pueden modelar con ecuaciones diferenciales, con condiciones iniciales nulas. De ahí justamente obteníamos la función de transferencia, tomando transformada de Laplace a la ecuación diferencial que modelaba el sistema, relacionando la salida con la entrada, pero con condiciones iniciales nulas, pero con coeficientes constantes. O sea, tenía que ser un sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Los sistemas no lineales no tienen función de transferencia? ¿Los sistemas con múltiples entradas y múltiples salidas no tienen función de transferencia? Error, falso. Todos los sistemas pueden llegar a tener una función de transferencia. Y este es el método que permite encontrarla. Bien, dicho esto, hagamos una introducción leyendo este libro. Le pedimos permiso al profesor, a ver cómo se llamaba este profesor, Ángel Valera Fernández, de la Universidad de Valencia, y mientras no le digamos, no nos va a querer cobrar los 40 euros. Decía que la teoría de control que estamos abordando consiste en obtener un modelo matemático, procesar ese modelo matemático y obtener resultados. Nunca hasta ahora nosotros necesitamos construir una maqueta. Gracias a esta teoría, nosotros no tenemos que hacer un circuito eléctrico, no tenemos que hacer un sistema mecánico, ni siquiera un sistema térmico. Lo podemos analizar mediante su función de transferencia. ¿Por qué? Porque analizamos las propiedades, cuál es la respuesta en el tiempo, cuál es el error en estado estable, distintas propiedades, ¿no? Sin importarnos cuál es la naturaleza física del sistema. Bien, existen dos técnicas, podemos decir, para plantear esta función de transferencia. Una técnica basada en la representación externa. Nosotros ensayamos con una entrada de escalón, con una entrada de impulso y vemos la respuesta del sistema, sin importarnos lo que pasa adentro. Eso es más o menos lo que estamos haciendo hasta ahora. Tenemos un bloque, un diagrama en bloque, sin importar lo que hay adentro. Lo modelizamos mediante una función matemática, lo ensayamos y vemos la respuesta. Pero otra técnica podría ser elegir para el sistema, justamente estas van a ser nuestras variables de estado, que se podrán medir o no, que podrán ser únicas o no. Tal vez un sistema tiene muchas variables, pero existirá un conjunto mínimo de variables que me permitirá modelar el sistema. Si es un sistema de primer orden, tendré que elegir una sola variable. Si es un sistema de segundo orden, tendré que elegir al menos 2 variables de estado. Si elijo más variables, serán redundantes. Si es un sistema de tercer orden, tendré que elegir 3 variables de estado. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Tenemos una ecuación, la ensayamos y vemos si la respuesta es de primer orden, de segundo orden, si tiene polos, cuántos polos.
¿no? Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Porque son técnicas en donde utilizamos las entradas y su respuesta. Estos métodos solamente se pueden aplicar a sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Solamente se puede aplicar a sistemas que parten siempre del reposo. Condiciones iniciales nulas. Y hasta ahora todos nuestros sistemas tenían una sola entrada, single input, y una sola salida, single output. Pero tengamos presente que hay sistemas no múltiple entrada y múltiples salidas. Bueno, para esto nosotros tenemos que elegir un conjunto 1, 2, 3, 4, n de variables de estado. Las variables de estado me van a indicar, me van a proporcionar cómo está el sistema, si el sistema conduce corriente eléctrica, si el sistema presenta una tensión en bornes de un motor, si el sistema gira con una velocidad. Ven, por ejemplo, al analizar un motor, yo puedo elegir como variable la corriente que está ingresando al motor. Puedo elegir como variable la velocidad del motor. Puedo elegir como variable la tensión que produce la corriente que está circulando sobre los bornes del motor. Pero seguramente serán demasiadas variables. Hay un conjunto mínimo de variables. Y eso va a estar dado por el orden del sistema. Todos estos ejemplos que estamos poniendo, un circuito eléctrico con capacitor e inductancia, un motor con un par que se opone al giro del motor, o incluso una masa, un resorte y un amortiguador. Son sistemas de segundo orden. Casi todos los sistemas que le puso el profesor Hugo, o los que hemos hecho como ejercicio, son sistemas de segundo orden. Por supuesto, como la teoría se aplica a sistemas de orden n, no hay ningún problema. Entonces, vamos a definir un conjunto de variables, 1, 2, 3, n variables, que me van a permitir caracterizar el sistema. Si es en tiempo continuo, pero también puede ser a tiempo discreto, pueden ser sistemas digitales. En la última unidad de nuestra teoría de control va a ser sistemas digitales, ya las vamos a ver. Bueno, entonces, elegidos los estados, yo me voy a la ecuación. Una ecuación diferencial que puede tener derivada primera, acá, derivada segunda, derivada tercera, en general derivada enésima. Y generalmente tiene una entrada, pero la generalidad es que pueda tener 2 entradas, 3 entradas, en general m entradas, para distinguirlo del orden que lo vamos a representar con n. Ahí se ven mejor las letras. Sí, ahí se ve bien, José, ahí se ve bien. Bien, entonces aparece la expresión de la salida y la expresión de la derivada primera, la expresión de la derivada segunda, de la derivada tercera, en general la expresión de la derivada enésima. Si tomamos transformada de Laplace a esto y aplicamos la propiedad de la transformada de la derivada, acá aparece el factor s elevado a la n. S elevado a la n-1. En general, s al cuadrado, s a la 1, o directamente no aparece el parámetro s y aparece un número, una constante. Entonces, siempre están involucradas las variables y sus derivadas. En general, podemos escribir, si despejo de aquí una de estas variables cualquiera en función de la otra, puedo escribir como un coeficiente por esa variable más otro coeficiente por la entrada. Bueno, en general estas ecuaciones son bastante largas, pero por suerte es muy sencillo. Miren, vamos al ejemplo.
Abramos el Octave. Bueno, ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer con el Octave? Cargar los paquetes. ¿Qué pasa? De control, cargar los paquetes simbólicos. Y cargar el paquete de señal. Luego, definir la variable S y la variable T, por si nos hacen falta. Por si no hace falta. Acá me parece que no hace falta, pero por las dudas siempre conviene definirla. Bueno, entonces, presentado este ejemplo de una ecuación diferencial, ¿por qué diferencial? Porque aparece la variable y, aparece la derivada primera y aparece la derivada segunda. Esta ecuación no está puesto aquí por simplicidad, pero es en función del tiempo. ¿Sí? Y prima, recuerden ustedes, que significa derivada de y respecto del tiempo. ¿Sí? Bueno, el 6 lo podemos poner afuera. Ahí está, como un coeficiente. Y segunda, así con dos tildes, también significa derivada segunda de y respecto de t dos veces. ¿Qué pasó? Se me fue. Derivada segunda de y respecto de t dos veces. Borramos esto. Y esta es una ecuación diferencial de orden 2. Quiere decir que nuestro sistema va a ser de segundo orden. ¿Podemos tomar transformada de Laplace en ambos miembros? A la izquierda y a la derecha. Tomamos transformada de Laplace en ambos miembros. Y entonces, la transformada de Laplace de una suma es la suma de las transformadas de Laplace. La transformada de Laplace de una derivada segunda es s cuadrado por la función transformada. En ese caso la función se llama y. Luego, el coeficiente 6 puede salir fuera de la transformada de Laplace y como aparece la derivada primera, aparece s y así. Entonces, lo que nos queda a la derecha es la transformada de una entrada. Cualquiera, una entrada escalón, una entrada rampa, una entrada impulso. ¿Sí? Para cada ejemplo, esto habrá que verlo. Pero la generalidad, o sea, si nosotros queremos la función de transferencia salida sobre entrada, directamente me queda 1 sobre s cuadrado más 6s más 5. Eso es lo que hicimos hasta ahora. Esa es una función de transferencia. Listo, se acabó. Bueno, este es un método. El método solo aplicable a sistemas lineales, donde la transformada de Laplace de la suma es la suma de la transformada, donde la transformada de Laplace de un coeficiente por una función es el coeficiente por la función transformada, y así. Donde las condiciones iniciales son nulas, porque acá habría que restarle la condición inicial. ¿Sí? Pero, como nuestro sistema es lineal invariante en el tiempo, la condición inicial es nula. Entonces, la función de transferencia la obtuvimos fácilmente. Esto le podemos llamar función de transferencia o lo podemos llamar G, como ustedes quieran. Es salida sobre entrada, perdón, transformada en Laplace sobre salida, dividido transformada en Laplace de la entrada, con condiciones iniciales nulas. Bueno, a este mismo resultado podemos llegar por otro camino. Bien, el camino del método de modelización mediante variables de estado. Entonces, a esto dejémoslo en suspenso, qué sé yo, le ponemos un color verde.
Ahí está. Pongámosle un color verde, como que tenemos que llegar a esta misma expresión. Y vamos a aplicar este otro método, el método de variable de estado. Elegimos, esto se elige, ¿eh? Elegimos. No hay obligación de tomar estas variables de estado. Es más, ya vamos a ver que se puede obtener una matriz U su equivalente, o otra matriz. No me salía. U otra matriz. Ahí está. Elegimos variable 1, el estado 1 lo tomamos como I. ¿Quién será la derivada de 1? Justamente la derivada de I. Bueno, a esto lo llamo estado 2. Esta es la elección de variable. Este es el secreto. La elección de variables. Una vez que está elegida x1, aparece su derivada. Una vez que está elegida x2, aparece su derivada. Justo aquí coincidió que la derivada de x2 es la derivada segunda de y, porque si x2 es la derivada primera, su derivada de la derivada primera resulta ser la derivada segunda. Entonces, la ecuación que yo tenía originalmente se puede escribir. Miren, la ecuación original que teníamos era esta. La ecuación original que yo tenía la había llamado y segunda. Y derivada 2 veces, más 6 derivada una vez, más 5 sin derivar. Y esto era una función de transferencia, perdón, una entrada genérica. Entonces, si y segunda es derivada de x2, entonces digo, la derivada de x2 la puedo despejar de aquí. Lo que está positivo pasa a negativo. Y lo que ya está positivo, queda positivo. Despejé y segunda, ¿de dónde? De esta ecuación, de la ecuación original. Y entonces, y segunda es ahora la derivada primera de mi variable x2. Y lo escribo. Por ser ordenado lo escribo así. Menos 5 por y, pero ¿quién es y? La variable x1. Así la elegí. Entonces escribo menos 5 por x1, menos 6 por y'. ¿Pero quién es y'? X2. Bien. Y a la otra ecuación la completo, la escribo yo porque así me conviene. X1' es y'. Bueno, pero también puedo escribir que x1' es 0 por x1 más 1 por x2. ¿Ven? Ahí hay un 1 por x2. Más 0 por 1. Estas dos ecuaciones me van a servir, remarquémosla, a ver, con color rojo. Estas dos ecuaciones me van a servir para escribir la forma matricial de la ecuación de estado de mi sistema. ¿Por qué forma matricial? Y bueno, porque lo que está en columna lo escribo como una matriz. Derivada de x1, derivada de x2, si hubiera, derivada de x3, x4, y lo escribo así como columna. Ahora, la matriz A, esta matriz que voy a llamar A, va a ser 0 y 1. Aquí hay un 1. Entonces, 0, 1, ¿por qué? Por los productos, recuerden cómo se hacía el producto de matrices, se hacía A11 por B11 y A12 por B21, más 0 por U. Y la segunda
ecuación, escrita en forma matricial, será menos 5 por x1, menos 6 por x2. Este factor menos 6 estará multiplicando al x2. Más 1, ¿ven? Ahí hay un 1, por u de t. Bueno, la matriz A se llama matriz de estado. La matriz B, ¿sí?, se llama matriz de entradas. Perdón, sí, de entrada. Sí, la U era la entrada, ¿cierto? Y la ecuación de salida que yo necesito para completar esta teoría de variables de estado, la obtengo de aquí, de esta primer elección de variables que hicimos. Y es igual a x1, o sea, la salida va a ser la variable que yo mido, va a ser la variable que yo considere para tomar en cuenta el estado del sistema. Pero esa ecuación se puede escribir como más 0 por x2. ¿Puedo escribir más 0 por x2? Y puedo escribir más 0 por u. La igualdad no varía si le sumo 0 y le sumo 0. Bueno, ¿y por qué lo hice así? Porque esto me sirve para escribir la matriz C y la matriz D. Bueno, esto es lo que está desarrollado aquí en la teoría con estos puntos suspensivos. Tal vez asuste un poco esta fórmula donde aparece la derivada de la variable 1, la derivada de la variable 2, la derivada de la variable 3, en general la derivada de la variable n. Porque dijimos que un sistema de orden n tiene que tener n estados. En algunos libros lo van a ver así, representado como derivada respecto de t, y en otros libros lo van a ver representado como una x y un punto, o como lo hice yo aquí en el apunte, lo van a ver como x tilde. Cualquiera de esas expresiones significa derivada, ¿no? Creo que en eso coincidimos. Así lo habían llamado en análisis 1. O con un punto, o con un tilde, o con este d respecto de t. Luego, esta matriz, que es una columna, tiene dimensión 1 por n. Miren, si quieren vamos anotándolo acá. La matriz A tiene dimensión n. Perdón, primero lo que quería poner era la matriz, la matriz columna. Vamos a anotarla ahí. Entonces, la matriz columna, la matriz de derivada de estados, es... Oh, ¿por qué no me lo centra? Ahí. La matriz columna, bueno, es de orden n por 1. ¿Sí? La matriz A es de orden n por n. Lo separamos un poco así. N por n. Y la matriz B es de orden n por 1. Ahí está, ahí quedó en medio. Eso es lo que dice esta teoría generalizada, ¿no? Tenemos un estado derivado, otro estado derivado, otro estado derivado. ¿Cuántos estados tenemos? Tantos como orden tenga el sistema. Y lo escribimos como matriz columna, con tantas filas como estado tenga y una sola columna. Luego aparece la matriz A. La matriz A va a tener que multiplicar a una matriz columna, la matriz de estados, y dijimos que era n por 1. Entonces, para que un producto fuera posible, vamos a escribir acá, para que un producto de matrices sea posible,
repasamos un poquito. Para que este producto de matrices sea posible, la dimensión de las columnas de la matriz que premultiplican tiene que ser igual a la dimensión de las filas de la matriz que posmultiplica. Entonces acá tengo n columnas y tiene que ser igual a n filas. ¿Ven? Entonces por eso se puede multiplicar. Y luego, para sumar, se tenía que cumplir que las dimensiones fueran iguales. Entonces, luego de multiplicar esto, me queda n por 1. Sí, porque es n por n se va y me queda 1. Me queda n por 1 y lo puedo sumar con n por 1. Quiere decir que es coherente esta multiplicación de matrices. Bueno, entonces la teoría dice que esto tiene que ser n por 1, esto sí tiene que ser n por n, esto tiene que ser n por 1, esto tiene que ser n por 1, y esto tiene que ser 1 por algo. 1 por p. ¿Por qué? Porque podría haber p entradas. En este caso hay una sola entrada, pero en general el sistema podría ser múltiple input, múltiple output. Mimo, ¿no? Y luego la ecuación de salida. Para nosotros, la ecuación de salida quedó muy sencilla, con i igual a x1, entonces completamos con 0 por x2 y 0 por u. Entonces la matriz C quedó 1 por 2 y lo puedo multiplicar por 2 por 1. Vamos a la octava. Escribamos esta matriz, acá me falta un corchete, corríjanlo ahí. Definamos la matriz A, que se escribe como corchete, primer elemento, espacio, segundo elemento, punto y coma. ¿Por qué pongo punto y coma? Para separar filas, menos 5, espacio, menos 6. ¿Sí? Esa es la matriz A. Recuerden, si ustedes no la quieren ver a la matriz, le ponen un punto y coma ahí al lado y listo. No la ven. Pero si quieren estar seguros de los elementos que tienen, si han escrito bien la disposición, si pusieron bien el punto y coma, o si se olvidaron de un espacio, entonces conviene escribirla. Pero si usted le pone punto y coma, listo, no la escriben. Luego ponemos la matriz B, que será 0, punto y coma, acá es muy importante porque es una matriz columna. Porque si yo escribiera 0, espacio 1, estaría escribiendo una matriz de una sola fila. En cambio aquí estoy escribiendo una matriz de 2 filas. ¿Ven? Le dan Enter y se la acomoda como 2 filas. Luego escribimos la matriz C. Matriz fila. Esta sí es una matriz fila. Por una columna. Y luego la matriz D. Pero la matriz D dijimos que para todos nuestros ejemplos va a ser una matriz nula. Porque tenemos siempre una sola entrada y no hay relación entre la entrada y la salida. Tengo que pasar sí o sí por el bloque. Bueno, y el único comando que vamos a practicar hoy es este, que me permite escribir la función de transferencia como numerador y denominador. Y el comando es espacio de estado, ¿cómo se dice en inglés? Espacio de estado. Steady space, ¿no? State space. A, función de transferencia. SS to TF. Y como argumento le damos las matrices A, B, C y D, que tanto trabajo nos costó encontrarlo. Y directamente me entrega la función de transferencia. Si quieren, la pueden escribir así. G como TF del numerador y el denominador que acabamos de encontrar. Y finalmente la función de transferencia es 1 sobre s cuadrado más 6s más 5. Y ustedes dicen, a este mismo resultado ya habíamos llegado antes, en 2 pasos. ¿Para qué nos complicamos tanto
eligiendo los estados, representando las ecuaciones dinámicas en forma de sistema, luego pasándolas a forma matricial, verificando si era compatible este producto, luego encontrando las matrices y finalmente obtener la función de transferencia que ya la habíamos obtenido. Bueno, pero esto, repito, es por si nuestro sistema tiene múltiples entradas, tiene múltiple orden, orden 3, orden 4, orden 5. Si nuestro sistema no viene caracterizado por una ecuación diferencial, sino que nos las tenemos que arreglar nosotros para encontrar esa ecuación diferencial, si las condiciones iniciales no son nulas, en cualquier otro caso, esta técnica de tomar transformada de Laplace a la ecuación diferencial no me hubiera servido. ¿Se entiende la idea? ¿De dónde sale D? Pregunta Mateo. Bien, yo dije, esto se llama ecuación de salida. Eso, hasta ahí, remarcado como está. Y igual a x1. Ahora, y igual a x1 no es una forma matricial. Mirá, ahí lo voy a borrar. Yo tengo que llegar a una forma matricial porque, como te dije, si vos seguís leyendo este apunte, aparece las condiciones de que cualquier sistema con múltiples entradas, 1, 2, 3, p entradas, se puede modelar. Entonces aparecerá una ecuación, no está acá, aparecerá, sí, le faltó escribirlo, aparecerá una ecuación con una matriz D. Esa matriz D tendrá en cuenta las múltiples entradas y múltiples salidas y la vinculación directa entre la variable de entrada y la variable de salida. En el otro vínculo web que les dije aquí estaba mejor indicado. Aquí, porque posiblemente haya una relación entre la salida y la entrada. ¿Ven? Aquí hay una relación directa entre la salida I y la entrada U. Pero para la mayoría de nuestros sistemas esta relación no va. La vamos a copiar. La vamos a pegar acá. ¿No le gustó? A ver. Ahí está. En general, podría haber más de una entrada. U sub 1, U sub 2, U sub 3. En general, podría haber una relación directa entre la salida y alguna de esas entradas. Por lo general no lo hay. ¿Se acuerdan? En ningún diagrama que hemos visto hasta ahora, Mateo, habíamos tenido un lazo de este tipo, ¿o sí? En algún ejemplo que les dio el profesor Pailo, o en algún ejemplo que hicimos en MATLAB, tuvimos un lazo así directo entre la entrada y la salida. Claro, en álgebra de bloques. Bien, bueno, pero después, en la representación de función de transferencia, en el análisis de la respuesta temporal, en el análisis del error en estado estable. ¿Alguna vez? Claro. Dice que no, por supuesto. Eso es porque estos sistemas, digamos, lo que hemos visto son con un lazo directo, con un lazo de realimentación, tanto realimentación positiva como negativa, y con algún coeficiente K, pero nada más que eso. Pero en general podría haber alguna vinculación directa que no pase por el elemento a controlar. Bueno, en ese caso hay que agregarle
la matriz D. Pero para todos nuestros ejemplos, esta matriz D va a ser una matriz nula. Entonces aquí, en este diagrama de bloques, se ve la relación que hay entre la derivada y su expresión sin derivar. A ver, si estamos escribiendo, acá lo que está escrito es x' es igual a 1 sobre s por x. ¿Qué está diciendo esta expresión? ¿Qué quiere decir? Que estoy multiplicando por 1 sobre s a una función y que la estoy derivando. O que la derivada es 1 sobre s por la función. ¿No querrá decir el proceso inverso a derivar? ¿El proceso inverso a derivar cuál es? Integrar. Entonces, lo que está diciendo este bloque es que es un bloque integrador. Le entrego la derivada de una función y me devuelve la función sin derivar. Ese es el significado de este bloque 1 sobre s en un lazo, en un diagrama en bloques. El significado que tiene el bloque 1 sobre s es un bloque integrador. Si apareciera el s, sería un bloque derivador. Bueno, entonces lo que me está diciendo es que para vincular la función x, la variable, me equivoqué, disculpen, la variable x con su derivada aparece la matriz A. Bueno, eso es lo que me está diciendo aquí, que para vincular la variable x con su derivada aparece la matriz A. Y luego, que para vincular la entrada con las derivadas, la entrada con las derivadas aparece la matriz B. Esta matriz B que aparece ahí tiene un efecto sobre las entradas de sumarse. ¿Sumarse a qué? A lo que proviene de esta matriz A. Todo eso está escrito aquí en forma matricial. Lo que está escrito como diagrama de estado, lo que está dibujado como diagrama de estado, está escrito como ecuación matricial. Y bueno, por eso es que la teoría de estas variables de estado impone una ecuación de estados. Las derivadas de los estados son igual a la matriz A multiplicada por el vector de estado, más una matriz B multiplicada por la entrada. La matriz de entradas, podría haber P entradas. Nuestros ejercicios hasta ahora fueron todos con A constante. Nuestros ejercicios que hemos hecho han tenido números, han tenido constantes. Pero, ¿qué pasaría si yo aquí tuviera no una constante, sino una función? Si apareciera el seno, si apareciera la exponencial, si apareciera un cociente, entonces el sistema ya dejaría de ser lineal invariante en el tiempo, porque la transformada de menos 6 por y' es menos 6 por la transformada de y'. Pero si fuera la transformada de seno de t, aparecería una expresión con 1 sobre 1 más s cuadrado más 1. O sea, se complicaría muchísimo y ya no sería un sistema lineal invariante en el tiempo, sino que sería un sistema no lineal. Bueno, entonces, mientras los coeficientes de esta matriz A sean constantes, mientras los coeficientes de esta matriz A sean constantes, entonces voy a tener un sistema lineal invariante en el tiempo. Si los coeficientes de la matriz A varían en el tiempo, entonces es un sistema continuo y variante en el tiempo. Si los coeficientes de la matriz A y las variables no dependen del tiempo, sino que dependen de un estado
numérico, entonces tengo un sistema discreto. Puede ser un sistema digital, un sistema cuaternario, octal, lo que sea. En general se representa con la letra K para distinguirlo de la función en el tiempo, que es continua. ¿Se entiende la virtud de este método? Que parece complicado. Parece, ¿para qué voy a escribir el vector de estado? ¿Para qué lo voy a derivar al vector de estado? ¿Para qué lo voy a escribir como ecuación matricial si yo de entrada ya tenía la función de transferencia? A ver qué me pueden decir. ¿Para qué me tomé el trabajo de definir los estados, reemplazar en la ecuación dinámica, construir la forma matricial de las ecuaciones de estado? ¿Para qué me tomé todo este trabajo? No están muy seguros, ¿no? Bueno, claro, Lorenzo dice que no. Repito, me tomé todo este trabajo porque los coeficientes de la ecuación diferencial puede que no sean constantes, porque el sistema puede no ser lineal, porque el sistema puede tener más de una entrada. Por todo eso, me tomé el trabajo de escribirlo como matrices. Y además, si existe alguna relación directa entre la entrada y la salida, lo que yo voy a poder determinar es una función de transferencia interna. Pero si yo quisiera la función de transferencia total entre I y alguna entrada, una entrada 1, o después más tarde calcular la relación entre I y la entrada 2, o la relación entre I y la entrada 3, entonces hubiera tenido que hacer 3 funciones de transferencia, 4, las que yo necesite. Directamente con esta teoría de las ecuaciones en forma matricial, soluciono eso. Ahora, ¿cómo calculo la función de transferencia? Con matrices. Si yo digo, la ecuación de estado con, habíamos elegido las X, sí, las X. Habíamos elegido las X como variables de estado, ¿no? Entonces, vamos a insertar una ecuación. Y vamos a poner una matriz. No, directamente vamos a poner un corchete así. Eso. Y lo vamos a llamar X'. Indicando... Ah, me lo sacó afuera. No. Aquí quiero poner es vector de estado derivado. Así. X' igual a una matriz A, vamos a suponer que es constante, por el vector de estado X, más una matriz B por el vector de entradas. Dijimos que podían ser múltiples entradas. Y además de esta ecuación de estado, necesito la ecuación de salida. No. Voy a copiar esto, la ecuación de salida. Dijimos que era la salida, la llamamos con la letra Y. Entonces, C más D por U. Estas dos ecuaciones. A ver, voy a intentar.
que me queden a la altura. Ahí está. Ahí me quedan a la altura. Estas son las dos ecuaciones que yo necesito en forma matricial. Ecuación de estado y ecuación de salida. Ven que aquí pusimos ecuación de estado y luego ecuación de salida. Son dos ecuaciones en forma matricial. La función de transferencia, ¿cómo la habíamos definido? La función de transferencia se define como la salida dividido la entrada. Transformada. Entonces, aquí, vamos a escribirlo como ecuación. Aquí yo lo que necesito es salida sobre entrada, transformada, ¿no? Salida, I. Entrada, U. Entonces necesito la relación entre I sobre U. Necesito despejar U, por decirlo de alguna manera. Vamos paso a paso. Tomamos transformada de Laplace a la primera ecuación. Tomamos transformada de Laplace a esta ecuación. A ver si lo ponemos. Ahí está. Tomamos transformada de Laplace en esa ecuación y tomamos transformada de Laplace en esta ecuación. Así. ¿A qué es igual la transformada de una derivada? A S. La transformada de una derivada es S por X mayúscula. ¿Sí? Porque eso es la transformada de una derivada. ¿A qué es igual la transformada de una suma? A la suma de las transformadas. Por un factor A. Si ese factor A es constante, si es un número, si es una matriz, no me importa. Lo saco fuera de la transformada, porque estoy diciendo que es un sistema lineal. Entonces trabajo con L por X, porque X es transformado, y luego la matriz B también la saco fuera. B por U. De aquí, ¿puedo despejar U? ¿A qué va a ser igual U? Va a ser igual a S por X menos A por X dividido B. ¿Puedo dividir por B? ¿Existe la división de matrices? ¿Existe la división de matrices? No. Bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo despejo U? Por lo pronto, voy a dejar B por U de aquí. Y voy a hacer S por X menos A por X. Eso se puede hacer, hasta ahí estoy bien. Ahora voy a sacar factor común X. Y voy a escribir S menos A por X. Y para despejar U, lo que puedo hacer es premultiplicar por B a la menos 1. Bien, no la traspuesta, la inversa, Gonzalo. La inversa. Entonces, claro, en ambos miembros, aquí
voy a multiplicar por b a la menos 1. Si multiplico a la izquierda, también tengo que multiplicar a la derecha. Entonces, ahí sí, porque b por b a la menos 1 es la identidad, ahí sí puedo despejar u. Y ese u es lo que tengo que llevar aquí, a esta expresión. A esta expresión. Entonces, a es una constante, yo lo tengo. X lo transformo, pongo transformada de X. B lo tengo, y aquí donde dice U, tengo que poner todo esto. Y esa es la función de transferencia, escrita teniendo las matrices A, B, C. ¿Qué pasó? A ver, no, me equivoqué. A ver. No, hasta ahí estábamos bien. Esa es U. Ahora U lo tengo que llevar a la ecuación de salida, a esta ecuación. A esta ecuación de salida. Entonces yo lo que tengo es la transformada de I, que es igual a C por X más D por U. Aquí tengo que llevar U, a esta expresión. Tengo que traer todo esto aquí. Y ahora sí, sacar factor común X. A ver, para que me quede, tengo que poner todo esto dentro de un paréntesis. Porque todo esto va a estar multiplicado, ¿sí? Porque yo lo que necesito es hacer I sobre U. A ver, lo que necesito hacer es I sobre U. Y como yo tengo lo que acabo de calcular, C por X, a ver, tengo C por X, sí. Todo esto era, lo tengo que despejar a la X, yo despejé la U, mal hecho, mal hecho, mal hecho. Yo tendría que haber despejado de la ecuación esta, de la ecuación A por X más B por U, tendría que haber despejado X. Me equivoqué, me equivoqué. Veamos, a ver si lo podemos hacer de nuevo. Insertar, ecuación. Porque lo que yo necesito es tener de esta derivada y despejar X. Vamos de nuevo. Entonces, yo tengo X derivado igual a por X más B por U. Ahí está. Tomando transforma de Laplace, esto me queda S por X, sin derivar. Ahí está. Más A por X más B por U. Aquí hay una matriz identidad, que parece que no está, pero sí está. Entonces lo que hago es pasar A por X a la izquierda. ¿Sí? A por X para la izquierda. Como está sumando, pasa con signo negativo. Y ahora saco factor común X. Ahora saco factor común X.
de aquí, la X está a la derecha en ambos sumandos. Entonces saco factor común. S por I menos A. Y de la derecha me quedó B por U. Entonces, si yo quiero despejar X, tengo que pasar dividiendo todo esto, pero no puedo pasar dividiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por la inversa de S por I menos A. Entonces multiplico por la inversa de esto. Ahí está. Si multiplico esto por su inversa, me queda la identidad. Entonces se me va. Y ahí me queda X. X es S por I menos A, la menos 1, por B por U. X es una matriz, la matriz de estado. Esa X la tengo que llevar a la ecuación de salida. ¿Cuál es la ecuación de salida? La ecuación de salida es I. A ver, vamos a pegar una ecuación, perdón. La ecuación de salida sería I igual a C por X más D por U. Aquí reemplazo la X. Entonces todo esto lo llevo aquí. Y ahí sí puedo sacar factor común U. Y si hago la relación I sobre U, o sea, si lo paso dividiendo, ahí tengo la función de transferencia, que será suma de dos matrices, una matriz que es C por S por I menos A a la menos 1 por B, más otra matriz D. Y todo eso me lo hace el comando SS2TF. Yo le doy como entrada las matrices A, B, C y D, y él me entrega directamente el numerador y el denominador de la función de transferencia. Bueno, esta es la deducción teórica de cómo se obtiene la función de transferencia de un sistema que contiene n variables con coeficientes que no necesariamente son constantes, porque estas son matrices. Las matrices pueden tener coeficientes reales, pueden tener coeficientes complejos, ¿no? Las matrices son sobre un cuerpo de números. Y la virtud de esto es que se transforma en una expresión lineal, podemos decir, porque hay un producto de S por I, hay una resta, hay un inverso de una matriz, hay otro producto y hay una suma. Bueno, esa es la verdadera utilidad de este modelado matemático mediante variables de estado de un sistema de control. Disculpen si lo he aburrido, el profesor Hugo me lo pasó a mí el tema, tendría que haberlo dado él, pero bueno. Dice, ¿por qué no lo das vos, José? Bueno, sí, dale, yo te lo doy. Quédense tranquilos, lo que podemos llegar a ejercitar es ese comando S2. A ver, aquí hay un ejercicio, un ejemplo. A ver, un ejemplo con números. No, no hay ejemplo con números en este archivo. Busquémoslo en el cuadernillo de ejercicios. El cuadernillo de ejercicios. ¿Dónde está el cuadernillo de ejercicios? En el aula virtual tiene que estar.
Vamos, ¿dónde están los ejercicios de sistema lineal? Modelado mediante variables de estado. Página 18. ¿Sí? Función de transferencia. Con múltiples entradas y múltiples salidas. Puede aparecer una función de este tipo y necesitamos saber las matrices, o al revés. Puede ser que me den las matrices y me pidan encontrar la función de transferencia. Entonces, para este ejercicio, que es el que yo le estuve haciendo, eligen x1, eligen x2, despejan el x2' de ahí y obtienen las matrices. Otro ejercicio, ¿sí? Podría ser que me den la matriz 0, 1, 0, menos 0,5. Vamos a hacerlo. A ver, carguemos la matriz A. Cero, 1. Ah, no, me faltó la segunda fila. Punto y coma. 0, menos 0,5. Y ahí tiene 2 filas y 2 columnas. Ahí está. Luego la matriz B. La matriz B tendría que tener 2 filas. La primera fila 0, punto y coma. La segunda fila 0.001. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? ¿Corchete? ¿Por qué no le gusta el corchete? Tiene llave al comienzo. Ese corchete Claro, sí le gusta. eso te iba a Lo que no le decir, gusta, José, es que es una llave y un corchete. Ahí lo está. que no le gusta fue la llave del comienzo. El corchete del final sí le gustó, pero la llave del comienzo no. A, B, C. Dijimos que era una matriz 1, 0. Y D dijimos que era una matriz nula siempre. Entonces ahí tenemos las matrices A, B, C y D. Con el comando SS2TF obtenemos el numerador y el denominador de la función de transferencia. Si le entregamos las matrices A, B, C y D. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? Un espacio. Son corchetes, ¿no? Sí, eso. Gracias. Porque es un vector, el vector numerador y denominador. No es el argumento del comando, tenés razón. Y si ahora yo quiero escribir esto como función de transferencia, si le entrego como argumento y ahí sí va el paréntesis, el numerador y el denominador. Bien, esa función de transferencia resultó de hacer toda esa expresión matricial, esto que acabamos de calcular, todo esto así, bueno, solamente con el comando SS2TF. Muy sencillo. Incluso tienen aquí la posibilidad de hacer al revés, teniendo la función de transferencia, obtener las matrices. Eso se obtiene con el comando
homólogo, ¿sí? Recíproco sería. TF2SS. Si yo le doy el numerador y el denominador de una función. Supongamos este ejemplo. Numerador 1. Denominador 1, ahí hay un 1. Luego hay menos 1,11 por e a la menos 16. No, no es por e, es exponencial. O sea, todo esto elevado a la menos 16 sería prácticamente 0, porque todo esto elevado a la menos 16 sería prácticamente 0. Después vendría un 2, no, un 6, perdón. Y luego un 5. Bueno, ahí quedó menos 0,18, qué sé yo. Y si yo le doy este numerador y este denominador y le pido que me entregue las matrices A, B, C y D a través del comando TF2SS, le entrego el numerador y el denominador como argumento y me da la matriz A, que tiene 3 filas por 3 columnas. ¿Por qué tiene 3 filas por 3 columnas? Pregunta. A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Por qué la matriz A? Claro, porque es un sistema de tercer orden. Muy bien, muy bien. Tiene que tener n por n. La matriz B tiene que tener 1 por n, justamente 3. La matriz C tiene que tener n por 1. Y la matriz D dijimos que era nula. Ojo, este comando tf2ss puede que no nos dé las mismas matrices cada vez que lo ejecutamos, porque la elección de variables no tiene por qué ser la misma para cada ejercicio. Un mismo sistema, como les dije, térmico, eléctrico, mecánico, se puede representar con la elección de 3 variables cualquiera. Incluso yo no sé, cuando me dan esto, qué tipo de sistema se trata. Así que eso depende de la elección de variables que hacemos. Cuando yo le doy la elección de variables, la matriz me la arroja directamente. Eso sí. Ahora, cuando yo le doy la matriz, puede ser que la función de transferencia, puede ser que la expresión no sea la que yo estoy buscando. ¿Sí? Porque tiene representaciones equivalentes. Eso lo dice por aquí. A ver. Hay que recordar que la función de transferencia, no, a ver dónde estaba. Este no es obviamente el mismo conjunto de matrices utilizada inicialmente, porque los estados pueden ser distintos, porque pueden no tener el mismo significado que los originales. Bueno, ese es el único cuidado que hay que tener, que un mismo sistema puede ser representado por distintos estados. ¿Se entendió algo el tema? Tema bastante árido, difícil de digerir,
porque es la generalidad. O sea, todos los sistemas se pueden modelar mediante variable de estado. No todos los sistemas tienen función de transferencia. Esa es la idea. Hasta ahora lo que estuvimos haciendo de función de transferencia eran solamente sistemas lineales, invariantes en el tiempo, con condiciones iniciales nulas, bien sencillos. Te tocó el tema feo, José. Le voy a decir a Hugo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo diste vos? Y bueno, sí, sí. Sí, no sé, bueno, yo soy más nuevita en la materia, no sé en realidad cómo se organizaba en otros años para darlo, no sé si es tema teórico en general, creo que sí, ¿no? Que lo daban en el teórico. ¿Ya viste que el práctico son dos comandos? Sí, sí, S, dos S, comandos, 2, exacto, F. sí. Y Sí, el sí. opuesto es el recíproco. Y bueno. Bueno, estamos estrenando también la cuenta Pro del ¿Viste que Zoom que no se cortó. no se cortó? Claro, ya están desde ayer. Es un peligro eso. Si no se corta, vos podés darle y... Seguí. Bueno, decidan la fecha del parcial, ¿estamos? Y la próxima clase la fijamos.